cristiana hay un precio que pagar. No se puede dar solo la mitad. Hay que darle todo al Señor Jesús. Bienvenidos sean, amada Iglesia del Señor, a este su programa, La Cruz del Calvario, Romanos 6:11. Y como siempre es un honor, un privilegio para mí el poder compartirles una porción de la palabra de vida. Vamos a la palabra. En esta mañana vamos a estar estudiando San Juan 12:24. Les invito a tomar sus Biblias y que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Voy a leer Juan 12:24. Dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Vemos aquí y en cada porción de la palabra donde el Señor recalca la importancia, hermanos, de cada enseñanza. Vemos que dice de cierto os digo. O sea, recalcaba al Señor Jesús la importancia de ser, hermanos, aquí como dice, como ese grano de trigo que tiene que caer a tierra y morir. Aquí nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo ese ministerio que Él vino a ejercer, hermanos, ese ministerio muy importante que el Señor Jesucristo vino a realizar, que era como ese grano de trigo. El Señor Jesucristo estaba comparándose a un grano de trigo que tenía que caer a la tierra, hermanos, y morir para llevar mucho fruto, para dar vida. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue ese grano de trigo. Por eso es nuestro ejemplo de que nosotros también debemos ser esos granos de trigo si en verdad queremos llevar fruto para el reino de Dios. Porque de otra manera no es posible. Aquí nuestro Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos ese mandato divino, ese requisito indispensable que es caer a la tierra y morir. ¿Y qué representa esto para nosotros, hermanos? Representa nuestra vida de negación, nuestra vida diaria de muerte, de toma de la cruz y de negación a nuestro yo, a nuestra alma, con su yo adámico, con su alma terrenal, hermanos. Aquí entra nuevamente en Lucas 9:23, que tenemos que negarnos a esta alma, porque esta alma, hermanos, es un alma terrenal. Aún ya fuéramos salvos, vemos y no podemos evitarlo. Y no puede decirme usted, amado hermano, que esto no es real. Dentro de su alma están todas las concupiscencias, hermanos, que están moviendo esta alma. ¿Por qué se los digo? Porque nuestra alma, hermanos, nuestro yo adámico es nuestra propia vida. Y por naturaleza tendemos a amar nuestra vida. Pero aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando que debemos aborrecer esta vida. Voy a leer el 25. Dice así: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Dice que el que ama su vida la perderá. Pero ¿qué significa, hermanos, amar la vida? Significa, hermanos, no estar dispuesto a que nuestra alma sea crucificada. No estar dispuestos a tomar la cruz de Cristo. No estar dispuestos a negarme a mí mismo, a dejar que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. Queremos hacer, hermanos, a veces aún la misma obra de Dios, por nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría. Hermanos, todo lo que tenemos es del alma. Tenemos que cederlo en la cruz. Es por eso que Lucas 9:23 es un verso muy importante para el cristiano. Es un mandato divino que Jesucristo mismo nos dejó cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo no obliga a nadie, hermanos.
Y si alguno quiere ir en pos de Jesús, tiene que negarse a esta vida, negarse a sus sueños, a sus anhelos, negarse, hermanos, a lo mejor de esta vida, si se puede llamar así, negarse a todo y entregarse por completo al Señor. Es una vida abnegada, una vida entregada al Señor. Esa es la obra de la cruz. Tenemos que ser como esos granos de trigo, hermanos, que cae a la tierra. El grano de trigo es un pequeño grano que tiene la parte externa del grano fuerte, dura. Y esa cáscara exterior, hermanos, representa nuestro cuerpo físico, que tiene que ser quebrantado, hermanos. A veces vemos cómo el Señor nos quebranta en enfermedades, y no es porque sea malo nuestro Señor Jesucristo, al contrario, está rompiendo esa cáscara y nos está poniendo en esa debilidad, hermanos, para que podamos ser de utilidad para su reino. Entonces, hermanos, vemos que la cáscara exterior del grano de trigo representa nuestro cuerpo exterior, nuestro cuerpo físico. Y después que el grano de trigo cae a la tierra o es plantado, la tierra, la humedad, todo eso, hermanos, vemos cómo va rompiendo esa capa exterior fuerte, hermanos, hasta que queda la pulpa, que es la parte de adentro sin la cáscara, mas no en lo profundo, hermanos. Representa a nuestra alma, esa pulpa, cuando ya está sensible, cuando ya está más frágil, cuando ya está muriendo, cuando ya está cediendo, para que entonces sí, en lo profundo del grano de trigo, ahí está el germen de vida, que cuando es plantado, hermanos, el germen de vida empieza a aparecer sobre la tierra, una pequeña planta, hermanos, que va a ser en la permanencia, que va a ser durante el tiempo, esa planta de trigo que va a llevar, vemos como la vaina, o no sé cómo se le llame, el trigo, tiene muchísimas granos de trigo, y vemos que fue plantado un solo grano. Entonces, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos así, como esos granos de trigo, porque Él mismo se compara a ese grano de trigo, que tuvo que caer, que tuvo que morir, que tuvo que negarse a sí mismo e ir a la muerte de cruz, sin abrir su boca, hermanos, sin decir una sola palabra. Dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero, y Él tuvo que morir para que esa cáscara externa de su cuerpo físico, hermanos, fuera quebrado, fuera puesto a muerte, fuera sepultado. Y cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó en vida nueva también para nosotros, hermanos. Nos dio esa naturaleza divina, celestial. Y ahora nosotros estamos listos también para hacer esos granos de trigo. Tenemos que ser esos granos de trigo, amados hermanos. De lo contrario, no podremos llevar fruto. Entonces vemos aquí que nuestra alma, hermanos, tiene que ser puesta a muerte en la cruz del Calvario. ¿Y cómo vamos a hacer eso, hermanos? ¿Cómo vamos a hacer y a aborrecer nuestra alma? Como dice acá el 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Hermanos, pero ¿cómo es posible, pudiéramos pensar, que yo tenga que aborrecer mi vida? Si yo me amo mucho, si yo me cuido mucho. Hermanos, tenemos que pedir aquí, hermanos, la revelación del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo nos puede revelar esta vida que para nosotros vemos aparentemente que ya es una vida cambiada, una vida buena, hermanos, pero a lo que tenemos que llegar es a mirar nuestra condición, es a mirar nuestra propia vida, que no podemos, hermanos, agradar al Señor con nuestra carne,
con nuestra alma que no esté crucificada. Porque si nosotros, hermanos, no estamos crucificando la carne cada día, estamos sirviendo al Señor con nuestra carne. Es por eso que el Señor Jesús estaba enseñando este protocolo a sus discípulos de cómo se podía seguir al Señor. Y de aquí en especial de cómo llevar fruto. Porque dice aquí, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Si un grano de trigo lo tengo ahí guardado y no lo planto, hermanos, nunca va a dar fruto. Es como si en nosotros ya está la vida en nuestro espíritu, la vida nueva, la vida, el reino mismo de Dios está en nosotros, hermanos. Y si nos quedamos ahí, no negándonos, no tomando nuestra cruz, no compartiendo la palabra, no enseñando lo que el Señor nos está revelando, hermanos, vamos a quedar solos como esos granos de trigo, vamos a morir un día en muerte física y allí va a quedar. La vida de Cristo quedará en nuestro espíritu sin haber dado fruto, hermanos. Entonces, por eso tenemos que ser como esos granos de trigo. Tenemos que dejarnos al Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos al Espíritu Santo, cederle nuestra voluntad. Cuando nosotros tomamos nuestra cruz, como dice Lucas 9:23, me niego a mí misma, tomo mi cruz y voy en pos de Cristo Jesús. Allí el Espíritu Santo tiene la libertad, porque el Espíritu Santo está en nuestro espíritu. El Espíritu Santo, desde que creímos en el Hijo de Dios, está en nuestro espíritu. Pero si nosotros estamos haciendo las cosas, hermanos, por nuestras fuerzas, el Espíritu Santo no puede obrar, no damos la libertad, hermanos. Y ese es peor que los pecados, estar haciendo todo por nuestra propia cuenta y no estar esperando que el Espíritu Santo nos dirija. Y hermanos, este es un misterio y este es una vida, hermanos, que solamente el Espíritu Santo nos los puede revelar. Yo no le puedo decir si usted está sirviendo en la carne o en el Espíritu, pero el Espíritu Santo le puede revelar, hermanos, cómo está usted sirviendo. Si no se está negando a esta propia vida que tiene la capacidad de servir al Señor y hacer cosas buenas, pero si no es en negación y tomando la cruz para que nuestra alma esté crucificada, hermanos, para Dios no tiene ningún valor y nos estamos engañando. Por eso esta vida cristiana, amados hermanos, es una vida entregada, es una vida de sometimiento al Señor Jesús. No es una vida fácil, no es una vida solo de servir un domingo, hermanos, es de todos los días. Es tomar mi cruz cada día, pedirle al Señor por medio de la oración que nos enseñe, que nos muestre cómo somos en realidad, hermanos, y nos vamos a sorprender de todo lo que hay en nosotros, de todo lo que estamos restringiendo, hermanos. Y no es así la vida cristiana, no nos tenemos que restringir en nada, sino que el Espíritu Santo tiene que hacer esa obra en nosotros. Y a veces, hermanos, estamos sirviendo en la carne. Y por eso yo quiero alertarlos, hermanos, quiero alertarlos de que estén orando y pidiéndole al Señor sabiduría de lo alto, que el Espíritu Santo les revele realmente qué es esta vida y por qué tenemos que aborrecerla, por qué tenemos que negarla y por qué tenemos que llevarla a la cruz, hermanos. Y nos vamos a sorprender de esta vida. Aún seamos regenerados. El viejo hombre ya no está. El viejo hombre con su yo adámico, rebelde y malo para Dios, ya no está. El viejo hombre ha sido crucificado, pero nos queda esta vida, hermanos, que no quiere nada con Dios, o que a la vez sí quiere, porque dice que sí quiere y sirve a su manera. Pero Dios no quiere que nosotros le sirvamos a nuestra manera, quiere que sigamos lo que Jesús enseñó. Así como le dijo a los discípulos, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae
a la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre realmente qué es esta vida, porque podemos mirar y nadie me puede decir que no, hermanos, aún sean cristianos, creyentes, fieles del Señor Jesucristo. Dentro de ustedes está la concupiscencia, está ahí la concupiscencia y tenemos que pedirle al Señor qué debemos hacer, porque no es restringirnos, es morir. Es este ley y mandato de Dios, es este protocolo para seguir a Jesús, negarme a esta vida, porque si me niego a esta vida, tomo mi cruz y voy en pos de Jesús, el Espíritu Santo que vive en nuestro espíritu se encargará de impartirnos la muerte de Cristo a nuestra alma. Entonces nuestro yo será entonces sí tomado por el Espíritu Santo y no haremos las cosas, hermanos, por nosotros mismos. Vayamos a Lucas 13, 23 y 24. Para que podamos ver aquí, hermanos, otro verso que les quiero compartir esta mañana. Lucas 13, 23 y 24. Dice así: y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, Jesús lo dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué es tan difícil, hermanos, la entrada al reino de Dios? ¿Por qué es tan difícil? Aquí nuestro Señor dijo, esforzaos a entrar. Es lo que les quiero compartir, hermanos. Esta es un esfuerzo que tenemos que hacer. Es nuestra parte, hermanos, que tenemos que hacer. Es la negación, la toma de la cruz y solamente esperar en Cristo, seguir a Cristo. Y como dice Romanos 6:11, vamos a Romanos 6:11 para que podamos mirar, hermanos, que dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, mas vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre tenemos que vivir así, hermanos, cada día, en nuestra oración de cada día. La negación, la toma de la cruz, Romanos 6:11, el considerarnos muertos al pecado, mas vivos para Dios en Cristo Jesús. Voy a leer el 13 que dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es lo que nos corresponde ahora, hermanos. Nos corresponde hacer esto para que el Espíritu Santo le demos esa libertad de trabajar en nosotros. Si no estamos negándonos, tomando nuestra cruz, considerándonos muertos al pecado, renovando nuestra mente en su bendita palabra, porque vemos que la palabra es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Entonces la palabra de Dios la tenemos que escudriñar cada día, porque es esa espada que va a partir nuestra alma y la va a dividir, y la va a separar de nuestro espíritu. Entonces, hermanos, quiero en esta mañana animarlos a que en su oración de cada día le pidan al Espíritu Santo que les revele por qué tienen que aborrecer su vida, por qué tienen que negarla y por qué tienen que llevarla a la cruz. Pídanla, pidan esa revelación, hermanos, en su oración cada día, porque es muy indispensable saber por qué tenemos que morir. Y no solamente quedarnos ahí pensando en que el Señor Jesús quiere que aborrezcamos nuestra vida y nos hagamos cuentos e ideas en nuestra mente, que al final de cuentas es ese mismo yo adámico, es esa misma alma terrenal, es nuestra propia vida que no quiere ir a la cruz, que quiere evadir la cruz, hermanos.
pero no es así. Si no estamos sirviendo de esa manera, estamos, perdón que se los diga, no estamos por el camino angosto, hermanos. El camino angosto es Lucas 9:23, es Romanos 6:11, hermanos, es Gálatas 2:20, porque hasta ahí queremos llegar, al Gálatas 2:20, así como llegó el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Voy a leer Gálatas 2:20, hermanos, para que podamos ver y para que podamos anhelar. Sé que ustedes aman al Señor, sé que ustedes anhelan, hermanos, vivir esta vida, saber cómo vivirla también, hermanos. Sean humildes, por favor, en su corazón y tomen este consejo, hermanos. No me miren a mí y decir que sabe la hermana. Acá está en la palabra, hermanos. Es el protocolo, es el mandato de Jesús que está en su bendita palabra. Voy a leer Gálatas 2:20, que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya sabemos que con Cristo estamos juntamente crucificados. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado, como lo dice Romanos 6:6, pero también, hermanos, tenemos que en nuestra voluntad, hermanos, llevar a esta alma terrenal, a esta alma del yo que quiere hacer su voluntad. Tenemos que saber, tenemos que llevarlo para que sea crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos que ya es un alma, hermanos, que aunque le llama carne el apóstol Pablo, ya es un alma que ha sido crucificada cada día, porque el apóstol Pablo cada día dice, cada día muero, decía el apóstol Pablo. Entonces cada día él se negaba, tomaba su cruz e iba solo en pos de Jesús, hermanos, y servía de esta manera al Señor Jesús. Y vemos cómo fue usado grandemente el apóstol Pablo en todas sus cartas, en todos los libros que él escribió, porque no era él, hermanos, él ponía todo por basura para ganar a Cristo. A esa medida, a esa estatura tenemos que llegar, a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo vemos cómo siguió exactamente como Jesús vivió y le reveló todas estas grandes verdades que el apóstol Pablo nos dejó plasmados en la palabra para que nosotros también, hermanos, seamos esos vencedores y que podamos llegar aquí como una realidad en nuestra vida, hermanos, no solamente como palabra, sino como una realidad en nuestra vida, de que nuestra vida ya sea, nuestra alma ya sea cambiada, porque si nosotros cedemos a ese yo adámico, a ese yo natural de que es nuestra vida natural, la negamos, tomamos nuestra cruz, ya ha sido crucificada de esa manera nuestra alma y vamos en pos de Jesús. Y el Espíritu Santo nos imparte la vida misma de Cristo, nos llena el Espíritu Santo de la vida de Cristo, hermanos. Y entonces sí, podemos decir, como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ni siquiera será nuestra fe, hermanos. Él lo hará todo. Cristo en nosotros lo hará todo. Es ese cambio de vida que debemos anhelar, que debemos buscar cada día. ¿Y cómo lo haremos? Cediéndole nuestra voluntad a Dios, a Cristo. En esa negación, en esa toma de la cruz, al considerarme muerta al pecado, al estar renovando mi mente, como lo dice Romanos 12, 1 y 2. Voy a leer Romanos 12, 1 y 2 para que podamos mirar, hermanos, que sí hay requisitos para servir al Señor. Y son requisitos que Cristo mismo dijo. Dice el 12, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, amados hermanos, aquí podemos mirar que nosotros mismos podemos comprobar
cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que es la que podamos ser cambiados, en verdad, que nuestro yo, que nuestra alma terrenal la entreguemos a cambio. Cristo nos dará su vida. Esa es la meta, hermanos. Esa es la meta de la vida cristiana, aquí en esta vida, en este mundo que estamos, hermanos. Entonces, si nosotros morimos, si estamos dispuestos a morir, si estamos dispuestos a ser quebrantados como ese grano de trigo, para que nuestra alma, hermanos, quede sensible, quede expuesta, hermanos, sin su cáscara dura, y ahí pueda trabajar el Espíritu Santo, para que nuestro espíritu, nuestra alma sean divididos. Y ahí, en lo más profundo, hermanos, en nuestro espíritu, ahí vive el Espíritu Santo. Ahí está el reino de Dios. Ahí está ese germen de vida, que es la vida misma de Cristo, que quiere pasar a nuestra alma, para que nuestra alma lleve la muerte de Cristo por todas partes. Como dice 2 de Corintios 4:10. Voy a leer primero 2 de Corintios 4:10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Si nosotros estamos negándonos, tomando nuestra cruz, considerándonos muertos al pecado, cediendo ese yo, anhelando ese cambio de vidas, hermanos, vamos a llevar siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida se manifieste, la vida de resurrección de Jesucristo, que el Espíritu Santo nos va a impartir a nuestra alma, que es esa vida misma de Cristo, hermanos. Vamos a, como dice el 12, de manera que la muerte actúa en nosotros. Cuando nosotros en nuestra voluntad cedemos nuestra voluntad al Señor, la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, hermanos. Que al final de cuentas es lo que anhelamos, es llevar fruto, hermanos, es llevar fruto para el reino de Dios. No quedarnos con lo que el Espíritu Santo nos revela. Tenemos que alertar a la iglesia, hermanos. Tenemos que enseñar a la iglesia nuevamente las palabras de Jesús, y que lo tomemos, hermanos, tan serio estas enseñanzas. No debemos de buscar otros medios, hermanos, que mismos hombres han inventado, hermanos. Tenemos que seguir lo que Cristo Jesús nos dejó escrito, que ahí sí podemos confiar totalmente en la palabra inmutable del Señor, porque dice la misma palabra que cielo y tierra pasarán, pero las palabras de nuestro Dios nunca van a pasar, hermanos. Y podemos mirarlo y podemos comprobarlo, que a más de 2000 o más años, hermanos, vemos que la palabra es la misma, nos sigue alertando, nos sigue guiando, nos sigue ayudando, porque es una palabra, hermanos, que nunca va a pasar, y que el Espíritu Santo es el que nos revela esta palabra. No es letra muerta, hermanos, es letra viva. Es letra viva, que si nosotros la estamos estudiando, que si nosotros la estamos meditando, que si nosotros estamos en oración clamándole al Espíritu Santo que nos revele esta palabra, hermanos, Él lo va a hacer. Pero esto, hermanos, son solo para hermanos dispuestos a pagar este precio de negarse, tomar su cruz e ir en pos de Jesús, y de saber que necesitan saber y pedir dirección al Espíritu Santo y pedir revelación de por qué tienen que aborrecer su vida. Entonces, hermanos, en esta mañana esto les quiero compartir. Hay mucho más en este verso que encierra San Juan 2:24, hermanos. Pero lo más importante que quiero que recalcarles, hermanos, y que el Señor Jesucristo recalca, es que tenemos que ser como esos granos de trigo, estar dispuestos a morir para
vivir y llevar fruto para el reino de Dios. Bendiciones en esta mañana, amados hermanos en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Esta vida cristiana hay un precio que pagar. No se puede dar solo la mitad. Hay que darle todo